y hay otras, en realidad, otras características de esta propuesta que también han despertado controversia, al punto que APP plantea que la reforma de pensiones la vea el próximo Congreso, y Carmen Omonte es de APP. Vamos a conversar sobre esta situación y otras más con César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, muchísimas gracias. Y como tú señalas, este es una situación en donde todos los peruanos tenemos que estar atentos, donde además el Congreso tiene que mostrar una gran responsabilidad y donde no se puede jugar con el futuro de millones de peruanos. Tenemos que hacer una reforma, creo que esto es innegable. Las AFPs han cumplido hasta el día de hoy un rol, este rol tiene que reformarse, pero en favor de la mayoría de peruanos, especialmente para sumar al sistema a aquellos que el día de hoy no tienen ningún tipo de aporte y por tanto en el futuro quedarían sin pensión. El Perú tiene que garantizar pensión para todos, para los que están trabajando, para los más vulnerables, y en ese debate es el que estamos el día de hoy iniciándonos y en el cual nuestro presidente ha señalado con mucha responsabilidad y con mucha prudencia que se debe iniciar justamente después del acto electoral, porque si no, ya lo hemos vivido en este Parlamento y contigo hemos estado muchas veces comentándolo en tu programa, el populismo y el proselitismo de algunas bancadas irresponsables podría afectar a todos los peruanos. ¿Y qué pasa con el proyecto en sí, que ha sido aprobado por la comisión y, como yo decía, pues ha sido presidido por Carmen, o presidida por Carmen Omonte? ¿Cuál es el problema que ustedes ven en el proyecto? ¿No hubo en todo caso coordinación con APP para poder aprobarlo? La congresista Carmen Omonte y el grupo de trabajo que ella preside es una comisión especial. Ellos tuvieron una encargatura del Pleno del Congreso con fecha, es decir, con un tiempo limitado, para producir un informe final que se podría traducir en un proyecto de ley. Esto se ha cumplido y por tanto la congresista Omonte ha cumplido con la meta. La meta era entregar este informe escuchando a partes académicas, a partes estatales, también a los afiliados y a las empresas. Esto no quiere decir que este proyecto se transforme automáticamente en ley. Este proyecto recién empieza el percurso parlamentario, es decir, pasaría a ser asignado a dos comisiones. Desde Alianza para el Progreso nos hemos permitido sugerirle a la mesa directiva del Congreso que pase a la Comisión de Economía y a la Comisión de Presupuesto, como a las comisiones especializadas. Esto tendrá un debate más amplio y posteriormente habrá un dictamen. Como todos los parlamentos, y sabemos que estamos en un parlamento de emergencia, esto terminará muy probablemente en el próximo Congreso y por tanto es el inicio de un gran debate en donde hemos pedido desde Alianza para el Progreso que el centro sea el afiliado, no la empresa, no las FPs, para proteger a los grandes intereses económicos, ni tampoco los burócratas, sino el afiliado. Ahora, el punto central de controversia está pues en y leo textualmente del proyecto, crear un nuevo organismo público de pensiones que reciba todos los aportes de los afiliados, así como los fondos que están en las cuentas individuales ya existentes que hoy administran las AFPs. Esto además se crearía un fondo de riesgo compartido, que es una bolsa común donde una parte del aporte de cada afiliado le sería quitado para financiar pensiones de otras personas. Esto es una parte también del proyecto, y los aportes a este fondo serán administrados directamente por el Estado. Como decía, había algunas ideas, sobre todo la de esta suerte de nuevo organismo público, que habían flotado antes, no me quiero equivocar, pero había términos similares, por ejemplo, en la comisión que dirigió el exministro de Economía, se me escapa ahora vuelvo, pero ya Torne, el señor Torne, ¿no? Había tenido esta comisión, había dirigido esta comisión y se había hablado de mecanismos como estos, pero parece que esto ha despertado mucha controversia. Sería un mecanismo público que administraría los fondos privados, ¿no? Es una suerte de figura aparentemente mixta. ¿Hay dudas sobre lo que sería la conveniencia de este mecanismo? Desde Alianza para el Progreso lo que hemos señalado es que al ser un proyecto de ley que no ha sido emitido por ninguna bancada, sino por una comisión multipartidaria, tiene que pasar el análisis y el estudio de cada una de las bancadas y además de las comisiones especializadas. Nosotros en Alianza para el Progreso creemos que es necesario
unificar el sistema organizativamente, pero no bajo una dirección estatal. Entendemos y sabemos, los que hemos conocido las denuncias de los miles de aportantes de la ONP, los malos manejos que ha hecho el Estado. Es más, el día de hoy estamos con muchos problemas a nivel burocrático, hasta para conseguir vacunas, para el tema del oxígeno, temas muy básicos. Pensar en que el Estado pueda administrar financieramente los fondos, desde Alianza para el Progreso no lo vemos viable. Lo que sí creo que es importante rescatar de este proyecto de ley, que como digo, es un aporte inicial a al gran debate de reforma, es la situación del pilar solidario. Necesitamos garantizar que no solamente los que tengan un trabajo formal tengan acceso a una pensión digna. Y para generar esta pensión digna no se puede continuar con las dádivas, con el regalo de pensión 65. Esto es insostenible. Este dinero de pensión 65 debe ser capitalizado de forma individual, así como ocurre en otros países, pero ahí está el mecanismo en donde el Congreso debe empezar este gran debate, escuchar a los afiliados y ver si es necesario que esto sea administrado, por ejemplo, por una AFP estatal, por ejemplo, por las AFPs privadas, pero lo que sí creemos, y al menos yo lo he dicho personalmente, porque considero que esto es una voz que representa a los afiliados, yo también soy un afiliado de una AFP, que no debe ser administrado directamente por el Estado. Ya se ha demostrado que el Estado no tiene capacidad para poder administrar fondos financieros, y sobre todo para garantizar certeza de el futuro de las familias inversionistas. Esto en realidad es parte de un debate que va más allá, precisamente ahora en campaña, que es cuál va a ser el rol del Estado, cuál debe ser el rol del Estado, y se está cuestionando, y por supuesto hay propuestas más de izquierda o más de centro que proponen un Estado más promotor, ¿no? Un Estado, el famoso rol subsidiario del Estado, que a veces un poco que la discusión constitucional se centra en ese solo artículo, cuando en realidad debería ir más allá. Pero quienes critican, por ejemplo, mucho una posible reforma constitucional de fondo, dice que el objetivo verdadero es cambiar ese rol subsidiario del Estado a un empresario. Y claro, iniciativas como estas parece que le entregaran o tuvieran mucha expectativa en lo que puede hacer el Estado, ¿verdad? Y eso quería yo preguntarle, ¿cuál es la postura de APP frente al rol del Estado en la economía? ¿Va a cambiar? Desde Alianza por el Progreso lo hemos además señalado, y creo que nuestro presidente y nuestra bancada lo ha demostrado así, creemos en la economía social de mercado, en el modelo que defiende esta Constitución, pero el modelo real, en donde el Estado es un promotor en las zonas más vulnerables y es más bien un regulador en las zonas más asequibles al mercado y a la competencia. Y en ese sentido, creemos de que este proyecto de ley, que como digo, no es propuesto por Alianza por el Progreso, no es firmado ni sustentado por Alianza por el Progreso, sino por una comisión multipartidaria, se pueden rescatar algunos puntos. El punto solidario es muy importante, pero además la propia participación estatal. Creemos que esto debe ser evaluado después de las elecciones para evitar caer en ese populismo que muchas organizaciones el día de hoy piensan, por ejemplo, que el Estado puede ser una maquinita que imprima billetes y que pueda financiar sin ninguna afectación a la macroeconomía, por ejemplo, a las tasas de interés o inclusive también a la inflación. Desde Alianza para el Progreso creemos en la economía social de mercado, creemos que el rol debe ser complementario y por eso apostaremos en que en esta reforma de pensiones que recién empieza, como digo, con este proyecto de ley, y seguro desde APP también vamos a seguir fortaleciendo este debate con más proyectos de ley, porque fuimos los únicos que presentamos reducción de comisiones, reducción de seguros, reducción inclusive y participación de los afiliados en la toma de decisiones de las AFPs. A partir de este momento se va a empezar este debate en donde lo que aspiramos como partido en lograr es un sistema mixto de competencia que se centre en el afiliado, en su poder de decisión y en donde el Estado, sobre todo, vele por los más vulnerables, que no tenga poder de decisión sobre los fondos privados, porque esto sin duda generaría problemas no solamente a nivel de las pensiones. Recordemos que los fondos de pensiones invierten en otros sectores, por ejemplo, construcción, minería, sector agroexportación, son de los principales pesquería,
Y si nosotros afectamos las pensiones, afectamos en este momento a 12 millones de personas, pero indirectamente a todo el Perú. Su candidato César Acuña se ha quejado hace algunos minutos vía Twitter porque CADE está incluyendo a solamente 4 candidatos para hacer sus exposiciones electorales, evidentemente virtuales. Ya sabemos cómo ha sido este año, se ha dividido en 2 el CADE. Y lo que dice César Acuña lo tenemos en pantalla. Arman su CADE ejecutivo y deciden que solo 4 candidatos expongan sus propuestas. Se basan en encuestas donde por el margen de error no hay mucha distancia. En el fondo no es más que discriminación hacia los que no formamos parte de su círculo de intereses. Yo pensé que el señor Acuña era un próspero empresario. ¿Qué opina de este comentario? Bueno, el señor Acuña entiende lo que entendemos muchos, así como yo, que venimos de provincia y que muchas veces no encajamos en lo que los grandes grupos de interés que esperan que un político haga. Recordemos que muchos de los candidatos de las elecciones anteriores estuvieron involucrados en casos como Odebrecht. Y para muchos de los grandes grupos de poder, esto era normal. Era normal deberle favores y ser financiado por Odebrecht. El caso del señor Acuña es diferente, porque no tenía ningún tipo de vínculo con la corrupción, con las mafias de la construcción y con las mafias, inclusive, acordémonos más atrás, ¿no? En el gobierno de Alan García, que inclusive buscaban el financiamiento y la implementación de los hospitales, con el caso de Rómulo León. Entonces, creo que esto es un error que comete la organización de CADE, la cual yo respeto muchísimo, y como organización privada tiene el derecho de invitar a 4 candidatos. Pero quienes recorremos el Perú, quienes venimos del Perú profundo, sabemos que estas encuestas tienen un margen de error y que además, por la organización que nosotros hemos representado, al menos en la Alianza para el Progreso, lo hemos demostrado así, las encuestas nos daban menos de 4 curules un mes antes de la elección, y creo que por nuestra organización, por los 19 años de esfuerzo del ingeniero César Acuña en construir una organización política, el día de hoy somos la segunda fuerza parlamentaria, mantenemos votaciones coherentes, representamos a las regiones, no a la capital, y tampoco a los grandes intereses económicos. Yo creo que CADE todavía está a tiempo de reflexionar y de abrir la cancha hacia un debate real, hacia un debate en donde se escuchen todas las voces, no solamente la de mi candidato preferido. Esto es lo que merece el Perú, y además eso es lo que merecen los empresarios del Perú, escuchar que no solamente se tiene que jugar con los mismos de siempre. Gracias, César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar ahora.